de salir al aire, hoy haremos un paseo por el infierno en vísperas de Halloween. Queridos amigos, bienvenidos a esta noche macabra de mentiras verdaderas, junto a Cristian Contreras Radovich, Dr. File. ¿Cómo le va, Doc? Tenemos la ambientación adecuada y los temas sobre la mesa, justamente para dar un pequeño paseíto ahí cercano a los dominios de Lucifer. Efectivamente, Ignacio, siempre un gusto estar contigo, con todos los amigos en casa que nos acompañan los viernes. Y como tú dijiste, nosotros hoy día vamos a comenzar a conocer la visión cristiana que se tiene del infierno a partir de la obra de Dante Alighieri titulada Divina Comedia, que es una obra fundamental para toda la visión cristiana de estas capas superiores, inferiores del mundo ultraterreno, Ignacio. Este tema tiene un filo además contingente que tiene que ver con un estreno cinematográfico ultra taquillero y podríamos considerarlo como la tercera parte del Código Da Vinci de Dan Brown. Estamos hablando de Inferno, que se estrenó hace algunas semanas en la cartelera chilena, perfecta para poder entrar a una pintura, para poder entrar a esta obra que es tremendamente enigmática y que básicamente va a ser el material para comenzar a trabajar. La obra de Botticelli que refleja todo, y esta que estamos viendo acá, y que refleja todo lo que es el infierno narrado por este poeta supremo llamado Dante Alighieri, que nació en 1265 en Florencia. Desde la perspectiva del cristianismo. Efectivamente. Piensa tú que la Divina Comedia, donde Dante narra el infierno, bueno, esta visión que estamos viendo en pantalla de alguna forma refleja la creencia cristiana del infierno, Ignacio. Por eso es relevante, por eso es fundamental y uno de los motivos por los que se le llama a Dante Alighieri el poeta supremo. Así de simple. Uno tiene que, para entender el infierno y para entender esta obra que acabamos de ver, recordar algunos pasajes de la vida de Dante Alighieri y que lo llevan a escribir esta, epopeya alegórica y poética llamado la Divina Comedia. Y pensemos lo siguiente, él es de Florencia, nace en 1265 y a eso del 1300, él no solamente es poeta, sino que su vida está caracterizada sobre todo por el amor y la política, el amor a Beatriz y la política y sus pasiones políticas, evidentemente. Pero en 1301 aproximadamente, el Papa Bonifacio VIII decide con sus ejércitos papales tomar la ciudad de Florencia a través de Carlos de Valois. Y esta toma por parte del Papa de la ciudad de Florencia significa el exilio de Florencia de Dante Alighieri. Esto va a impactar tremendamente a este poeta. ¿Por qué? Porque de alguna forma este primer exilio va a ser el inspirador del comienzo, de todo lo que va a ser la obra, la Divina Comedia. Partiendo por el infierno, para Dante estar en el exilio de Florencia es como estar en el infierno. Y eso lo inspira a tal grado que siempre buscó como embajador, como magistrado también, como doctor, etcétera, volver a Florencia, pero nunca pudo. Hasta que, por ahí, por el 1302, apareció el rey Enrique VII, de Luxemburgo, que decide tomar él por su cuenta Florencia y quitársela de las manos del papado. En ese minuto, cuando Dante se da cuenta que Enrique VII podía tomar la ciudad y en consecuencia él ir nuevamente de regreso a su hogar, le escribe algunas cartas a Enrique VII que van a terminar siendo su condena, porque a Enrique VII lo envenenan y en consecuencia le prohíben la entrada para siempre, de por vida, a Dante, debido a esta carta que tengo yo en mi mano y que es lo que le escribo, parte de lo que le escribió Dante a Enrique VII de Luxemburgo, diciendo lo siguiente, Ignacio, que es muy relevante, porque debido a esto
nunca más lo dejaron entrar en Florencia y tuvo que morir en Rávena y pasear por otros lados. Dice esto: testigo el inmenso amor de Dios nos ha sido dada la herencia de la paz en Florencia, pero la rabia del antiguo e implacable enemigo de la humana prosperidad, refiriéndose al Papa Bonifacio VIII, insidiando siempre y al acecho, desheredó a los que encontró dispuestos, y a nosotros, dada la ausencia de tutor, el impío nos desnudó contra nuestra voluntad. Por ello, día y noche lloramos en el río de las confusiones e implorábamos incesantemente el patrocinio del Rey justo que aniquilara la corte del cruel tirano, el Papa Bonifacio VIII, y nos repusiera en nuestra justicia. ¿Eres tú, le dice a Enrique VII, que ha de venir o debemos esperar a otro? Bueno, cuando envenenan a Enrique VIII y estas cartas pasan a manos de Carlos de Valois y todo el papado, a Dante, a muchos dejaron entrar de regreso, pero a Dante fuera en el exilio perpetuo. Origen e inicio de su sufrimiento y también de todo lo que va a ser, bueno, la narración del infierno de Dante, que es la primera parte de la Divina Comedia. La Divina Comedia está dividida en el infierno, el purgatorio y el cielo. Por lo tanto, dicho esto, Ignacio, podemos comenzar a transitar junto con Dante los 9 círculos del infierno, pero partiendo por el vestíbulo del infierno, porque él dice, Dante: a mitad del camino de la vida, en una selva oscura me encontraba, porque mi ruta había extraviado. Entonces, en ese momento, según la narración, aparece frente a él su guía, que va a ser el poeta Virgilio. Pensemos que Dante en la obra representa al hombre y Virgilio representa la razón. Después aparece Beatriz, que representa la fe. Y todo esto, lo que vamos a ir metiéndonos, lo tenemos que, mira, entender y analizar al menos en 4 dimensiones, Ignacio. La literal, la moral, la alegórica y la analógica. Es decir, la alegórica es ver todos los misterios que hay detrás, y la analógica es ver con qué se compara, con qué se representa, porque muchos toman, por ejemplo, el infierno y lo llevan a la vida real y se dan cuenta que prácticamente vivimos para muchos en un infierno debido a los pecados. Entonces, hay muchas lecturas de la Divina Comedia. Pero dicho esto, Ignacio, el vestíbulo del infierno. ¿Qué es el vestíbulo del infierno? El vestíbulo del infierno es el lugar donde está la puerta del infierno y donde, según cuenta este autor, están las almas de aquellas personas que no se inclinaron ni por el bien ni por el mal. Los paniaguados. O ambiguos morales. Ni fu ni fa. Ni fu ni fa. Lo que a ellos les pasa es... ellos están viviendo un castigo ahí, porque no están ni en el cielo, pero tampoco pueden ingresar al infierno. ¿Es algo así como un purgatorio? No, el purgatorio es otra cosa. Este es simplemente el vestíbulo del infierno, donde también, como no se abanderaron, según Dante, por ninguna causa, su castigo es ser perseguido eternamente, es perseguir eternamente una bandera blanca, mientras son atacados por abejas y avispones y otros tantos gusanos que les van succionando la sangre y también las lágrimas. Por lo tanto, ese es el castigo para aquellas personas que no se inclinaron ni por el bien ni por el mal y que están ahí a las puertas del infierno. En todo el pórtico del infierno hay una inscripción, Ignacio, que dice lo siguiente: es por mí que se va a la ciudad del llanto, es por mí que se va al dolor eterno y al lugar donde sufre la raza condenada. Yo
Fui creado por el poder divino, la suprema sabiduría y el primer amor, y no hubo nada que existiera antes que yo. Abandona la esperanza si entras aquí. Eso es la puerta, la inscripción para entrar a lo que se llama el primer círculo. Se cuenta que entre los que estaban por ahí, en estos ambiguos morales, estaba el Papa Celestino V, que, bueno, aparentemente, según la historia, Celestino V renunció a su pontificado, y en consecuencia Dante lo observa en estas aguas del vestíbulo del infierno. Así entraron, Virgilio acompañando a Dante, y a Dante, al ser vivo, al principio, Caronte, que es de alguna forma el guardián que atraviesa el barco hacia el infierno, no quería dejar entrar a Dante porque estaba vivo, pero Virgilio le dijo que bueno, que estos eran mandatos de Dios, así que lo dejaron entrar. Dante entra vivo, es un vivo, pero Virgilio es un alma, de alguna forma, que habita el infierno, Ignacio. Por eso en el primer círculo del infierno está lo que se llama el limbo. Y en el limbo se encuentran las almas de los no bautizados y los paganos virtuosos. Es decir, en consecuencia, Dante con Virgilio al limbo, que es este primer círculo del infierno, se escuchan blasfemias. Y así cuenta Dante y narra Dante, según sus propias palabras, diversas lenguas, hórridas blasfemias, palabras de dolor, acentos de ira, roncos gritos al son de manotazos. Un tumulto formaban, el cual gira siempre en el aire eternamente oscuro, como arena al soplar el torbellino. Así escribía Dante este ingreso a este limbo, donde, al menos según se cuenta, los que están en el limbo no son atormentados, no tienen un castigo, pero sí están condenados y separados de Dios, según esta narración. Ahora, ¿a quién encuentra ahí? No solamente el limbo está habitado por Virgilio, que es el guía de Dante, sino que también está Aristóteles, está Sócrates, está Homero, Ovidio, Lucano, Pentiselea, Saladino, entre otros tantos, porque cuando va pasando, él se va dando cuenta que, bueno, que a muchos los va observando y los va poniendo en estos círculos del infierno. Eso es, por lo tanto, ahora, no todos son cristianos, evidentemente, no, pero están separados. Ese es el primer círculo del infierno. El segundo círculo del infierno, porque tenemos que ir más o menos rápido, Ignacio, lamentablemente, porque es tan increíble la imaginación de Dante, cómo te va sumergiendo y te va haciendo ver todo este infierno, que el segundo círculo es la lujuria, Ignacio. La lujuria, como tú sabes, son aquellos pecadores carnales. Bueno, y que evidentemente la lujuria son aquellas personas que sus apetitos sexuales, digamos, sobrepasaron su razón. Por eso, estos son los primeros castigados del infierno. Según Dante, estas almas de los hombres lujuriosos y mujeres lujuriosas son condenados e impelidos por un fuerte viento que los hace chocar contra las murallas y las paredes y el suelo, al igual, de alguna forma, de un agitamiento, del agitamiento de la pasión que tuvieron ellos en sus momentos de vida. La pasión los llevó como un viento hacia la lujuria. Bueno, ahora un viento los azota en el infierno y los hace golpear contra las murallas. Ese es el castigo, de alguna forma, de estos lujuriosos. Siempre está presente en todo esto la ley del contrapeso, que es un poco la ley del karma. Como te portaste en la vida, es como vas a pagar en el infierno, según Dante. ¿Y quién encuentra en este segundo círculo? Cleopatra. ¿Por qué Cleopatra? La pone ahí.
La pone ahí Dante a Cleopatra porque, bueno, habría sido llevada por la lujuria, entre otras cosas, pero la puso ahí. Ahora, esto es subjetivo si estamos hablando de una poesía, en realidad, pero la pone ahí. También está Helena de Troya. O sea, lo que hace en cada anillo, en cada círculo, lo va vistiendo la creación con un sinfín de personajes donde cada uno representa muchísimas cosas. O le permite al espectador hacer infinitas lecturas. Y que son subjetivas, eso sí, desde nuestra perspectiva, pero esto es el infierno de Dante y que influyó a la cristiandad hasta el día de hoy, Ignacio. Ese es el infierno para los cristianos. Así es. Su representación más gráfica. Así es, Ignacio. Y también, bueno, está París, está Tristán, está Semiramis, entre otros tantos. Después pasa. ¿Se supone que son puros lujuriosos? Puros lujuriosos. Según el autor. Así es. Pero después se pasa a lo que se llama el tercer círculo del infierno, que es la gula, Ignacio. Y la gula, el castigo para aquellas personas que no, digamos, incurrieron en este error de comer demasiado. El castigo es ser abatidos por una fuertísima lluvia mezclada con un grueso granizo, y también es un círculo que está de alguna forma ensordecido por todo lo que son los ladridos de Cerbero, que es, por la tradición, el perro del infierno, el guardián del infierno. Dice así particularmente Dante sobre el círculo de la gula: toda esta gente que llorando canta por seguir a la gula sin medida, santa se vuelve aquí con sed y hambre. Así de simple es el infierno en este pecado de la gula. Se pasa en consecuencia al cuarto círculo del infierno, que es la avaricia, Ignacio. La avaricia y también lo que es el derroche. Las almas... Los dos extremos. Los dos extremos. Los avaros son aquellas personas que su inclinación hacia los bienes materiales fue desmedida. Con los avaros, según cuenta Dante, y con los derrochadores, tú no puedes hablar, porque perdieron toda su individualidad enseguecida por la materia. Y en consecuencia estas almas están empujando grandes pesos y caminan en círculos. Y cuando se vuelven, digamos, los derrochadores para un lado, los avaros por otro lado, y se chocan, se reprochan mutuamente diciendo: ¿por qué acaparás? Y el otro le dice: ¿por qué derrochas? Y comienzan de alguna forma a caminar. Esa conversación no llega a ningún lado. Así es. De la avaricia dice Dante lo siguiente, bastante claro, ladrando sus voces, al llegar a los dos puntos del círculo donde culpa contraria los separa: clérigos fueron los que en la cabeza no tienen pelo, papas cardenales, que están bajo el poder de la avaricia, entre otros tantos. Por lo tanto, se pasa rápidamente, viajamos al quinto círculo, que es el círculo de la ira. Y el círculo de la ira están atrapados en un pantano todas esas almas que de alguna forma son los iracundos, los resentidos y también los irritables. Son rabiosos, se golpean entre ellos y se despedazan a mordiscos en una laguna pantanosa que, según Dante, se llama Estigia. Estos que viven en este quinto círculo, según Dante, dice lo siguiente: y yo que por mirar estaba atento, narrando en ese círculo, gente enfangada vi en aquel pantano toda desnuda, con airado rostro, no solo con las manos se pegaban, mas con los pies, el pecho y la cabeza. Y el buen maestro, hijo
hay un buen maestro, supuestamente, no un buen maestro, le dice: hijo, mira ahora las almas de esos que venció la cólera, y también quiero que por cierto tengas que bajo el agua hay gente que suspira y el agua hace hervir la superficie, es decir, están en la superficie, y sobre todo aquellos que fueron perezosos también están bajo la superficie de este quinto círculo, Ignacio. Es importante llegar a este quinto círculo porque los pecados que vienen hacia las profundidades del infierno, según lo que mismo revela Dante, son pecados que son muy poco comprendidos por las humanidades y por la filosofía. ¿En qué sentido, Doc? Son pecados que van más allá del entendimiento, según Dante, y que nos va a ir sumergiendo hacia el mismo lugar donde está, bueno, Satán, esperando en el fondo. En el sexto círculo son estos pecados que hablan, al menos el sexto círculo es el pecado de la herejía. Y según Dante, están condenados a yacer en sepulcros con llamas ardiendo y destapados. Estas almas, de alguna forma, el castigo para estas personas que fueron herejes es ver el futuro, pero no el presente. En consecuencia, toda su mirada es estéril. Doctor File, seguimos revisando estos anillos, estos círculos del infierno. Y entramos en los anillos más incomprensibles de alguna forma, como era la herejía. Pero se va pasando ahora a lo que se llama el séptimo círculo del infierno, que es la violencia. Y la violencia, al menos según narra Dante, tiene en este caso 3 anillos distintos. Uno exterior, donde están aquellas personas que simplemente fueron violentas físicamente, y todos aquellos que se dejaron llevar por la violencia. Abusadores. Que es muy... Sí. Agresivos. Y que encuentran el momento para ser violento también, es decir, la ocasión hace al violento. También eso es relevante. Pero en el segundo anillo, o más bien dicho el anillo medio de este círculo, están los suicidas. ¿También los suicidas al infierno? Porque los suicidas... Muy interesante, porque es una visión cristiana que vemos condena a quien decide quitarse la vida. Por supuesto que sí, Ignacio. Los suicidas, en doctrina cristiana, es una negación de Dios. O sea, están condenados. Están condenados, y según Dante están condenados. ¿Por qué? Porque son violentos contra sí mismos. En consecuencia, de alguna forma, habitan este círculo, el círculo séptimo, en el anillo medio, y están transformados en árboles. En todo este círculo, de alguna forma esperan todo lo que se llama el juicio final, según cuenta Dante, en el sentido de que incluso en el juicio final, cuando venga ya el juicio a todo el universo, según esta visión, los suicidas no van a poder revestirse de su cuerpo, sino que van a colgar su cuerpo en las ramas de los árboles, en los cuales están convertidos, como los vemos ahí. Por lo tanto, también junto con los suicidas, en este anillo medio del séptimo círculo, están los derrochadores, aquellos que se destruyeron a sí mismos, destruyendo las riquezas que tenían, en todo sentido. Es decir, está el avaro que acumula, pero también está el derrochador. Y son, al menos los derrochadores, perpetuamente perseguidos y mordidos por perros. En el anillo interior de este séptimo círculo se encuentran los violentos contra Dios, como los blasfemos, y también los violentos contra la naturaleza, como los sodomitas, y también los usureros están en el anillo interior del séptimo círculo. Particularmente están en un desierto ardiente, con una arena
y con lluvia de llamas. Ese es el castigo para todos estos. A los blasfemos están de alguna forma echados en la arena, los usureros sentados en la arena y los sodomitas deambulan en grupos. Es el séptimo círculo. Pasemos poco a poco al octavo círculo, que es el círculo del fraude. Porque este círculo tiene 10 recintos que van de alguna forma narrando los padecimientos de aquellas personas que cometieron fraude, y el fraude en muchas dimensiones. En el primer recinto, ojo, que este octavo recinto está custodiado por un monstruo que se llama Gerión, que es una mezcla entre humano, bestia y reptil, y que es la imagen del fraude según Dante. Pues bien, en el primer recinto del octavo círculo del fraude están los rufianes, los proxenetas y también los seductores. Oiga, Doc, aquí no se salva ninguno. Se salvan pocos, Ignacio. Recordemos que al menos hay un tercio que se debiese salvar y los otros 2 tercios, según la tradición, al infierno. Recordemos que todos estos de alguna forma buscaron bienes aprovechándose de todo lo que es la pasión de otros. Todos estos se van a este primer recinto y son golpeados y guiados por demonios. Ese es el castigo que tiene. Los golpean por el resto de la eternidad. En el segundo recinto del octavo círculo del fraude están los aduladores del lenguaje vulgar y bajo. Es decir, en palabras bastante simples, podrían venir a ser la propaganda política hoy en día, la publicidad comercial o también el periodismo sensacionalista. Se podrían ir a ese círculo. Estos están inmersos en excremento humano que refleja todo lo que produjeron las palabras ocupadas por ellos vulgarmente. En todo lo que es el tercer recinto está la simonía, están todas aquellas personas que vendieron lo espiritual por medio de bienes materiales. Ahí, por cierto, Dante al menos identifica a unos cuantos papas, que es el Papa Nicolás III, también pone a Bonifacio VIII y a Clemente V, es decir, grandes personajes que cometieron este pecado. Recuerda que estamos en siglo de la venta de, después va a venir la venta de indulgencias, etcétera. Es decir, te venden cosas espirituales. Se van al tercer recinto del octavo círculo del infierno del fraude, Ignacio. ¿Y cuál es el castigo? Caminar con las cabezas hacia abajo y del suelo surgiendo llamas. Es parte de lo que cuenta Dante. Es increíble, Doc, porque este cuadro finalmente es una gran obra, que pone sobre la mesa los lineamientos, los grandes lineamientos éticos, morales del catolicismo. Y en cada anillo, en cada surco, en cada recinto, va poniendo ejemplos precisos de quienes califican para irse al infierno. Así es. En el cuarto, ¿sí? Esa es la obra completa para nuestros amigos que se suman a la sintonía, y con Dr. Fraile avanzando en cada recinto y cada anillo vamos viendo el detalle minúsculo, como con lupa. Con lupa, por eso vamos al cuarto recinto del octavo círculo del fraude, donde están los brujos, los astrólogos y los falsos profetas. Ahí se van. Ellos tienen la cabeza mirando hacia atrás. Caminan con la cabeza mirando hacia atrás. Para quienes tienen buena memoria fotográfica, habrán visto que en el tráiler de la película, cuando veíamos Inferno, habían personajes que tenían la cabeza hacia atrás, un efecto especial que es muy inquietante, digamos. Bueno, esos son brujos, astrólogos y falsos profetas que están obligados de alguna forma a mirar el pasado y no pronosticar nunca más el futuro. Como castigo. Como castigo. En el quinto recinto del fraude
están los políticos corruptos. Y que bueno, hoy día seguramente se van a ir muchísimos a ese lugar. ¿Por qué? En ese recinto ya no hay espacio. Siempre hay espacio en el infierno, Ignacio, según cuenta la tradición. Y en el castigo que les significa a los políticos corruptos, están inmersos en brea hirviente, que representan todos los dedos sucios que tuvieron y también los oscuros secretos de tantos actos corruptos que hicieron, Ignacio, y custodiados por diablos para que no salgan de ese círculo, de ese secto. En el sexto recinto están los hipócritas. ¡Upa! Y aquí están, según ellos cargan una capa dorada pero que es de plomo, entonces andan agachados. Pesada. Efectivamente. Lo que podríamos llamar un saco de plomo. Un saco de plomo. Entonces, por un lado, aparece dorado, pero en realidad es de plomo. En consecuencia, significa lo innoble de la hipocresía, que te muestra algo dorado, hermoso, pero que en realidad no es noble. ¿Quiénes están ahí, según Dante? Bueno, están muchos frailes y también los miembros del Sanedrín, que condenaron a Cristo a la cruz. A ese sexto recinto cayeron. En el caso del Sanedrín, es decir, de la jerarquía judía del templo de Israel, de Jerusalén, están crucificados en la tierra, de modo que los hipócritas los pueden pisar. Ese es el castigo para los del Sanedrín. En el séptimo recinto están los ladrones, Ignacio. Es decir, todas aquellas personas que de alguna forma le quitaron la substancia a las personas. Amigos de lo ajeno. Amigos de lo ajeno, perseguidos y mordidos por serpientes. Y al ser mordidos por serpientes, también les van succionando su propia individualidad eternamente, como ellos lo hicieron de alguna forma a quienes les robaron. En el octavo recinto están los consejeros fraudulentos. Muchos podrían hoy día identificar a ministros, subsecretarios de todos los gobiernos que hacen trampitas, que no responden bien al presidente o a la presidenta de la República. Octavo recinto del fraude. Y en el noveno recinto están aquellas personas que dividieron a la sociedad, que dividieron a las personas por sus palabras, por sus discursos, por sus ideologías. Y el castigo para ellos es ser partidos con una espada por los demonios. Entonces los parten, se recuperan y los demonios los vuelven a partir. Dante, particularmente en este recinto, habría visto a Mahoma, que fue una especie de separación del cristianismo, según esta visión muy subjetiva del poeta, y también a Alí, que es de alguna forma el que dividió, sucesor de Mahoma, primo y yerno de Mahoma, pero que dividió a los chiitas y sunitas en el siglo séptimo más o menos, y que de alguna forma significó una división que hasta el día de hoy, bueno, están en guerra. En el décimo recinto están los falsificadores, alquimistas, perjurios, imitadores, que de alguna forma a todos estos los resume de la siguiente forma Dante, según su propio letras. Todos de ojos hundidos y apagados. Los falsificadores. Sí, y otros también. Es decir, hay una narración de todo el círculo. Ajá. Todos de ojos hundidos y apagados, de pálidos semblantes y tan flacos que el hueso de la piel forma. Parecían sus órbitas anillos sin gemas. En vivo, imaginando al ver el fuego, humanos cuerpos que quemar he visto. Hacia mí se volvió mi buena escolta y Virgilio me dijo entonces: hijo, puede aquí haber tormento, mas no muerte. Significativo. En el infierno no hay muerte, hay tormento, Ignacio. Es decir, la muerte es un paso al tormento para aquellos que caen en el infierno.
Así que no hay muerte, sino que tormento. Por eso centramos rápidamente en el noveno y último círculo del infierno, Ignacio. No me diga nada, Doc. La traición. Que es efectivamente. Y aquí hay una diferencia con el fraude, porque la traición tiene la cualidad de engañar a aquellas personas con las cuales tú tienes una relación especial. Es una doble falta. Es una doble falta. Es la peor de todas, según el infierno de Dante. Y está dividido también en 4 rondas. La primera ronda es la que se llama Caína, que es de alguna forma todos los que siguen el ejemplo de Caín, los traidores a sus propias familias. Según ellos, este círculo no es fuego, es el círculo de hielo. Están sumergidos en un lago de hielo, en el infierno más profundo. En la segunda ronda está Antenora. Antenora de Troya, que traicionó a su ciudad, Ignacio. En su momento dado, apoyando a los griegos, bueno, ella de alguna forma facilitó la entrada y otras tantas cosas de Troya. Bueno, aquellos traidores que se relacionan con todos, mira, con seres políticos, con partidos, con ciudades, todos aquellos que traicionan a su país, que traicionan a su partido, a su ciudad, a su estado, se van a la segunda ronda de Antenora. La tercera ronda, Ignacio, es Ptolomea, que de alguna forma Ptolomea invitó, según la tradición, a Simón Macabeo a un banquete y después lo mató. Opa. Entonces, eso es una traición tremenda, es decir, quien traiciona a los huéspedes. Es peor aún, ¿por qué? Porque es por voluntad propia. No hay una razón, es decir, te invito y te mato. A la tercera ronda... Totalmente desprevenido. Por supuesto. Inesperado. Doc, me imagino que Judas figura en esta parte de la historia, ¿no? Ahora figura Judas. Esta es la ronda de Judas, que es la más cercana a Satán, según Dante, porque la cuarta ronda precisamente es la Judeca, que se llama, y es la ronda de Judas Iscariote, es decir, de aquellos traidores de Cristo, según la tradición, traidores a sus beneficios, a todo lo que Cristo les entregó. Aquellos que le dan vuelta a la espalda simbólicamente están ahí junto a esta ronda. Pero más abajo, Ignacio, entramos finalmente en el círculo final del infierno, o más bien dicho, no en el círculo, sino que en el centro del infierno. ¿Qué significa el centro del infierno? Es donde habita Satán. Satán está narrado por Dante dentro de este círculo de la traición, porque es el que traicionó a Dios. Judas traicionó a Cristo, Satán traicionó a Dios. Y lo describe de alguna forma pegado al hielo, llorando, babeando, con 3 cabezas, tiene unas alas que aletea, pero está ahí, en cada cabeza, en cada boca de cada cabeza tiene a un famoso traidor. En una boca está Bruto, en la otra Casio, que fueron los que mataron a Julio César, los que comandaron la muerte de Julio César, y en la boca central de Satán está Judas Iscariote, que es de alguna forma apretado la cabeza por los dientes de Satán. Por eso se le aplica esta tortura, y Satán refleja lo contrario a Dios en ese sentido para Dante. Es decir, Satán es impotente, ignorante y lleno de odio, mientras que Dios es omnipotencia, omnisciencia y ama y amor. Sin embargo, finalmente dice Dante sobre Satán: imagina, lector, mi maravilla al ver estarse quieta aquella cosa y en el ídolo suyo transmutarse. Es decir, hay una narración final que es una narración que deja abierta a una transmutación de esa extraña cosa llamada Satán.
Ese es el infierno de Dante, en el cual está inspirado de alguna forma toda esta película del infierno que ahora está en cartelera, y también toda la imaginación del cristianismo y del catolicismo. Aquí están sus bases, al menos, Ignacio. Doctor File.